Segunda conferencia concierto organizada por la Real Academia Canaria de Bellas Artes bajo el título La creación musical en Canarias en el siglo XXI. Hoy podemos contar una vez más con la participación de la ponente, la doctora doña Isabel Saavedra Robaina, así como la participación también del miembro de la Academia y doctor don Daniel Roca Arencibia. Ellos nos van a ir presentando cada una de las obras que se van a poder interpretar. Serán 4 obras, todas creadas por compositores miembros de esta Real Academia y serán interpretadas por Eduardo Corcuera, José Luis Castillo, Gustavo Díaz Jerez, 3 grandes pianistas, como podrán comprobar, así como Diego Díaz Couri al clarinete, Néstor Enríquez al violín y Juan Pablo Alemán al violonchelo. Esperamos que sea de su agrado y agradecemos que nos sigan a través del canal YouTube. Aunque hoy no vamos a poder contar con público, al menos los organizadores estaremos apoyando con nuestros aplausos a todos los participantes. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a esta segunda y última sesión. Reitero mi agradecimiento a la Real Academia Canaria de Bellas Artes por invitarme a participar en este pequeño ciclo para hablarles sobre la creación musical en Canarias en el siglo XXI. Si en la sesión del pasado miércoles 9 de diciembre nos centramos en el esfuerzo conjunto realizado desde los ámbitos asociativo, educativo y cultural que favorecieron la eclosión creativa del arte sonoro en Canarias en sus distintas dimensiones, en la sesión de esta tarde abordaremos el tema principalmente a partir de los propios compositores. A modo de recordatorio, para los que no pudieron visualizar la charla del otro día a través del canal de vídeo de la Academia, decíamos que diversas entidades privadas y públicas se constituyeron en verdaderos impulsores de nuestra creación musical. Por una parte, los movimientos asociativos de COSINTE y de Promuscan, en Tenerife y en Gran Canaria. Y por otra parte, el Conservatorio Superior de Música de Canarias en cuanto a la formación de compositores de todo el archipiélago, especialmente labor desarrollada desde sus inicios por Miguel Ángel Linares en la sede de Tenerife y Daniel Roca en la sede de Gran Canaria. También decíamos que, a pesar de que nos centramos en los principales movimientos creativos de estas entidades, evidentemente no toda la creación sonora más reciente de Canarias gira en torno a las mismas, pero sin duda, en algún momento o de alguna manera han tenido relación y se han beneficiado del contexto musical y cultural que han favorecido, ¿no? Y como las entidades y sus iniciativas funcionan gracias a las personas que trabajan en ellas, mencionábamos también el proyecto RALS, creado en 1996 a iniciativa de Rosario Álvarez y de Lothar Siemens, desde COSINTE y del Museo Canario, respectivamente. Este proyecto se creó con la finalidad de recuperar y difundir el patrimonio musical de Canarias mediante la investigación musicológica, el estreno de composiciones canarias inéditas, grabaciones discográficas de la serie La creación musical en Canarias y la publicación editorial de partituras y estudios musicológicos de todo tipo. Las iniciativas personales de Rosario y Lothar, Tanto Monta, Monta Tanto, junto con el trabajo desarrollado por todos sus colaboradores a lo largo de muchos años, ha logrado rescatar, promover y mantener vivo el patrimonio musical de Canarias de todos los tiempos, con una especial incidencia en la creación sonora contemporánea. Y todo ello al margen de instituciones oficiales y subvenciones de cualquier tipo, aunque eso sí, con el patrocinio puntual de empresas privadas, de algunas entidades públicas de nuestro archipiélago. Estos casos, por ejemplo, que tienen en pantalla, por ejemplo, la empresa Domingo Alonso Audi, Caja Canarias, el Cabildo del Hierro, pues contribuyeron a editar estos discos de la creación musical en Canarias. En los casi 60 CDs que se han grabado está recogida gran parte de nuestra creación musical. Por ejemplo, desde el pianoforte en la primera mitad del siglo XIX hasta las obras para piano a 4 manos de nuestros compositores más recientes. En este disco, 28, de 2003, patrocinado por la Caja de Canarias, se recopilaron obras de Daniel Roca, Laura Vega, Eliseo Alemán, Ricardo Fernández, Dori Díaz Jerez,
Alberto Martínez Ramos, Raquel Cristóbal, Enrique Mateu, Moisés Sánchez, Manuel Bonino y Juan Manuel Marrero, en este último caso también con la intervención de la electroacústica. Desde luego todavía queda mucho por hacer y Rosario Álvarez puede dar fe de que cada vez que hablo con ella le digo que cualquier día le va a dar una fatiguita como a Lothar, en paz descanse, y se van a quedar muchas cosas, incluida la historia de la música en Canarias, sin terminar, de la cual solo se ha publicado el primer tomo. Bien, para hablarles de manera resumida, en el poco tiempo que tenemos, sobre la creación sonora de los últimos 20 años, he optado por mostrarles, en primer lugar, una muestra de las distintas generaciones de compositores canarios o vinculados a Canarias que han sido protagonistas de esta verdadera eclosión creativa, atendiendo a su año de nacimiento. De las tres primeras generaciones que vemos en pantalla, nacidos en los años 20, 30 y 40, desgraciadamente nos faltan muchos de ellos ya. Aunque su trayectoria principal corresponde al siglo XX, momento en el que muchos de ellos contribuyeron a la superación de los academicismos y, por supuesto, abrieron el camino a las siguientes generaciones de compositores canarios, ellos participaron activamente en las asociaciones de compositores y en toda esta vida musical y creativa del siglo XXI. Los de los años 50 y 60, que como me decía Daniel el otro día, ya van para viejitos, con la excepción del lamentablemente fallecido Enrique Guimerá, todos han contribuido a la exploración de nuevos lenguajes sonoros, cada uno en su estilo personal, bien desde los conservatorios o bien por libre y desde otros ámbitos laborales. La generación de los nacidos en los años 70 es quizás la más activa en estos momentos y en ella destacamos a varias compositoras que desarrollan una relevante labor en este terreno, trascendiendo su obra incluso al ámbito de nuestro archipiélago, como son, por ejemplo, Dori Díaz Jerez, Raquel Cristóbal y Laura Vega. Ya los más jóvenes, los nacidos en los 80, todavía están en el camino de consolidar su trayectoria creativa y todavía tienen mucho que decir. Pero bueno, aquí lo dejo porque faltaría también incluir a todos aquellos que ahora mismo se están formando como compositores. Soy consciente de que en estos esquemas faltan muchos creadores, algunos de los cuales sinceramente no he puesto porque no encontré su año de nacimiento y no sabía en qué generación ponerlos. Pero para paliar algún despiste les recomiendo que visiten las páginas web de COSINTE y de Promuscan, en donde están todas las listas de socios compositores y sus respectivos currículum, catálogos, etc. También es muy recomendable, por eso lo ponía en pantalla, el artículo de Rosario Álvarez de 2012 sobre las mujeres compositoras en Canarias, disponible online. A continuación, tengo que confesar que me ha resultado una misión imposible realizar una síntesis de los diversos lenguajes compositivos, de los estilos de cada compositor, porque además varían según las etapas, según los momentos de la vida, y aparte de la reticencia que me muestran casi todos los compositores a hablar de sus propias obras. Me he encontrado, desde el caso de Juan Manuel Ruiz, que el otro día nos planteaba la ecuación simbólica sobre las variables que marcan sus claves creativas, al caso de Francisco González Afonso, que cuando le pregunté, pero Paco, tu música, explícame algo, hombre, dice, habitando en el bosque de la creación es muy difícil saber qué forma y qué extensión tiene. Con lo cual dije, bueno, pues nada, que comente Daniel la obra de Francisco González Afonso, porque si él mismo no me da unas líneas de sus claves creativas, a mí me resulta muy difícil explicarlas también. Como decía el otro día también, los compositores en el siglo XXI van a continuar esforzándose con sus diversas y muy variadas propuestas en actualizar constantemente el nivel artístico e intelectual de la sociedad que les rodea, ya sea con apoyo o sin él, quedándose en las islas o emigrando a otros lugares, porque en el fondo lo que ellos quieren es asumir nuevos lenguajes sonoros que en general van a ser siempre muy poco conocidos. Lo cierto es que en Canarias, al igual que ocurre en otras regiones periféricas a los grandes centros musicales, es más fácil quizás desvincularse de lo que llamamos la dictadura de las vanguardias del siglo XX, facilitando al creador
la posibilidad de expresarse a su manera, sin excesivos alardes técnicos o compositivos, y más bien con lenguajes propios de este siglo XXI y unos resultados musicales y poéticos verdaderamente loables, ¿no? Por tanto, en vista de estas dificultades, acudiré nuevamente al proyecto RALS, ya que de una forma gráfica creo que nos ayudará a tener una panorámica y a comentar por encima algunos de los géneros, plantillas, vocales, instrumentales, etcétera, que se han generado en el contexto creativo musical de los últimos 20 años. Y es que, además de poder escuchar en estos discos lo que se ha creado en Canarias en el siglo XXI, podemos también encontrar una considerable información acerca de las obras, de los compositores, de sus intérpretes, en los exhaustivos libretos que contienen estos discos. He incluido también en esta selección que vamos a ver a continuación algunos CDs con obras de compositores del siglo XX, más del siglo XX que del XXI, especialmente pues, por su relevancia y su repercusión. En primer lugar, a ver, son casi 60 CDs. He eliminado, o sea, no voy a comentar los que son de recuperación del patrimonio musical histórico y me he centrado en la creación del siglo XXI con algunos ejemplos del siglo XX. En el caso del CD número 1, que fue el primero que se grabó en 1996, tenemos las obras para piano de compositores de Tenerife. En el segundo, canciones de concierto, pues muchas de ellas de compositores de los que hemos nombrado en estas distintas generaciones que acabamos de comentar. El CD5, sonatas para violonchelo y piano de Manuel Bonín, Javier Sogbi y Juan Vicente Marrero. Los que terminan en 7 están dedicados a la creación para guitarra, en este caso los guitarristas compositores del siglo XX. En 9, obras de cámara para pequeños conjuntos de viento. Vamos viendo distintas plantillas, distintas formaciones musicales que han abordado los creadores en Canarias. El CD número 11 se dedicó a los cuartetos de cuerda, el 12 a las obras sinfónicas de Juan José Falcón Sanabria, el número 13 obras sinfónicas para banda, especialmente a cargo de compositores de Tenerife, en donde hay un movimiento bandístico tremendo. El 14 obras para orquesta de cuerdas, tanto de compositores históricos como también de compositores actuales. El CD 16 se dedicó a las obras de cámara de Enrique Guimerá. 17 nuevamente a obras para guitarra de Francisco Alcázar y Efrén Casañas. El 19 fue una muestra de música coral. El 20, obras sinfónicas, 2 sinfonías de Javier Sogbi. El 22, dúos instrumentales con piano. El 27, últimos guitarristas compositores del siglo XX. 28, que ya les nombraba, las obras para piano a 4 manos con distintos lenguajes e incluso con la inclusión de la electroacústica. El 30 se dedicó segunda parte de los cuartetos de cuerda. El 31 a obras para guitarra de Blas Sánchez. El 32 obras para piano de compositores de Gran Canaria desde el 76 hasta el 2001, principios del siglo XXI. O sea, fíjense la barbaridad, la cantidad de discos, de obras, de compositores, de distintos géneros, formaciones, plantillas que tenemos solamente en la serie La creación musical en Canarias del proyecto RALS. El 33, la segunda parte de obras sinfónicas para banda. 36, dedicado a obras de cámara de Gustavo Díaz Jerez. El 39, a Enrique Guimerá. Un CD, el 42, dedicado a las compositoras en su versión canciones de concierto. El 45 se dedicó al fallecido Francisco Brito Báez. El 47, obras para guitarra de diversos compositores. El 51, obras para clarinete y piano. 52, un CD dedicado expresamente a Juan Manuel Marrero. El 54, obras de Laura Vega, In Paradisum, Imágenes de una isla y Concierto para oboe, y 2 grupos orquestales. 57, dúos con guitarra. Y el 58, paisajes poéticos y sonoros, música para flauta y poesía canaria. O sea, en esta selección, simplemente para dar una idea de la labor, enorme labor,
de grabación, de recuperación, de difusión y sobre todo de documentación que se ha realizado a través del proyecto RALS, pues bueno, creo que era importante porque también a través de estos discos, que les recomiendo pueden consultar en la página web del Museo Canario, tienen toda una representación de la creación musical en Canarias en el siglo XXI y además se puede escuchar y se puede consultar. Una mención especial creo que debe hacerse a un creador diferente como es Guillermo Lorenzo, que él mismo se declara como artista sonoro, quien con sus performances y acciones sonoras y de la mano de las nuevas tecnologías pues realmente ha realizado diferentes intervenciones. A ver, la ha liado parda en muchos sitios como el Conservatorio, el Museo Canario, el CAM. Juntos organizamos las jornadas de música electroacústica, espacios sonoros en el año 2003 y la verdad es que bueno, fueron unas jornadas con mucho éxito porque participaron los compositores veteranos junto con compositores más recientes y fue una experiencia realmente enriquecedora, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de esas performances que ha hecho en el conservatorio, en el auditorio del conservatorio, en el mismo edificio del Conservatorio Superior de Música de Canarias y el cartel de los espacios sonoros. Para finalizar, quisiera presentarles a los 4 compositores que escucharemos a continuación, todos ellos, como decía Laura, académicos de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, pertenecientes a 3 generaciones distintas. En la sesión de esta tarde disfrutaremos de las obras camerísticas de Laura Vega, Armando Alfonso y Daniel Roca, a cargo de Diego Díaz Couri, clarinete, Néstor Enríquez, violín, Juan Pablo Alemán, violonchelo y José Luis Castillo y Eduardo Corcuera al piano. Y asimismo a una obra para piano de Gustavo Díaz Jerez, interpretada por él mismo. Al igual que el otro día, cada pieza va a ir precedida de unos breves apuntes a cargo de Daniel Roca. Comienzo con el más veterano, pues para después seguir con los más jóvenes. Armando Alfonso nació en París en 1931 de padres españoles. De pequeño vivió en un ambiente propicio a la música por ser su padre, Javier Alfonso, pianista, compositor, y desde 1951 catedrático de piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Realizó estudios de piano, composición y dirección de orquesta en el Conservatorio de Madrid y también en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París. Armando Alfonso fue director de la Orquesta Sinfónica de Tenerife desde 1969 hasta 1985 y asimismo dirigió importantes orquestas de España, como la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de Radio y Televisión Española, etc., y también orquestas de otros países. Desde 1970 fue nombrado catedrático de armonía, contrapunto y fuga y composición en el Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife, cargo que ocupó hasta su jubilación en 1996. Debido a sus variadas ocupaciones en el ámbito de la música, desde 1955 Armando Alfonso ha cultivado la composición de una forma algo restringida, pero abordando diferentes géneros y combinaciones instrumentales. Es autor de obras para orquesta, piano, voz y piano, música de cámara, guitarra, coro, marimba, música para el cine, teatro y la televisión y asimismo obras didácticas. Por su parte, Daniel Roca nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1965. Estudia en los conservatorios superiores de Madrid, de Las Palmas primero y de Madrid, obteniendo el título en composición. Reconoce haber recibido importantes influencias de Emilio Molina, Juan José Falcón Sanabria y Lothar Siemens. En 1995 regresa a su ciudad natal, donde comienza su actividad como profesor en el Conservatorio Superior de Las Palmas. Actualmente es profesor de análisis musical en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Es miembro fundador del Instituto de Educación Musical, centrado en las aplicaciones pedagógicas de la improvisación, y en esta institución pues, ha impartido habitualmente cursos de improvisación y análisis, además de haber publicado libros de armonía, improvisación y análisis. Daniel Roca Arencidia fue el primer presidente de Promuscan desde 1999 hasta 2003 y actualmente sigue formando parte de su junta directiva, combinando siempre sus tareas como profesor y como gestor. Es doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
sobre un tema relacionado con el análisis orientado a la interpretación musical. Su catálogo abarca obras instrumentales y vocales, electroacústicas y mixtas, es decir, aquellas que combinan un instrumento con la electroacústica. Por ellas ha sido galardonado con diversos premios de composición. En tercer lugar, Gustavo Díaz Jerez nació en Santa Cruz de Tenerife en 1970 y es pianista y compositor. Realizó sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife y en el Manhattan School of Music. Desde 2002 es profesor de piano del Conservatorio Superior de Música del País Vasco, Musikene, y actualmente es también profesor en el Centro Superior de Música Katarina Gurska. Ha tenido una brillante trayectoria como concertista de piano en importantes salas de conciertos por todo el mundo, siendo solista además con las más prestigiosas orquestas, por lo que ha obtenido numerosísimas distinciones. Como compositor, destacamos las obras para piano, viola, flauta, guitarra, obras vocales, música de cámara, obras para distintos conjuntos instrumentales y para orquesta, así como la ópera La Casa Imaginaria de 2018, muy reciente. Para finalizar, Laura Vega Santana nació en Vecindario, Santa Lucía de Tirajana, en 1978. Es profesora de música y compositora. Inició sus estudios musicales de la mano de Francisco Brito Báez en la Escuela Municipal de Música de Vecindario, obteniendo luego los títulos superiores de piano, lenguaje musical, armonía, contrapunto, composición e instrumentación en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas, así como el título profesional de oboe. Desde 2003 es profesora en las especialidades de armonía y contrapunto en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Laura Vega comenzó a componer en la última década del siglo XX y su producción, altamente vocacional, ha crecido de manera exponencial hasta hoy. En 2016 se doctoró en Historia del Arte y Musicología por la Universidad de La Laguna con su tesis sobre el compositor canario Javier Socpi. Su catálogo cuenta con más de 50 obras, varias de ellas grabadas para los sellos RALS, Piccolo y Fundación Autor. Entre su producción destaca el concierto para oboe y dos grupos orquestales, Imágenes de una isla para orquesta y silbo gomero, In Paradisum, concierto para piano y orquesta, Pater Noster para coro y orquesta de cuerda, entre infinidad de obras más. Entre 2008 y 2011 también fue presidente de la Asociación Promuscan, de manera que también ha combinado su labor como profesora, compositora y gestora cultural. Bien, muchas gracias. Sin más, le cedo ahora la palabra a Daniel Roca, que nos presentará cada una de las 4 piezas que vamos a escuchar esta tarde. Gracias. Normativa COVID. Muy buenas noches. Para este segundo concierto del ciclo hemos reunido una muestra de obras diversas de 4 de nuestros compositores y académicos, como ya les ha adelantado Isabel. En conjunto, y obviando nuestra contribución personal al programa, que deberá ser apreciada y valorada por otros, las otras 3 piezas muestran lo afortunados que somos por contar en Canarias con un conjunto de creadores a la vez tan excelente y diverso. Nuestros 3 compañeros de programa son, sin duda, voces especialmente autorizadas, brillantes y personales, de generaciones muy diversas, como también ha comentado Isabel, en lo estilístico, y nos proporcionan una extraordinaria cata de la calidad de nuestro panorama compositivo.
Voy a empezar por expresar que considero un auténtico privilegio haber podido asistir en primera fila a la extraordinaria evolución como compositora de Laura Vega, desde sus mismos inicios. Cuando llegó al aula de composición del antiguo Conservatorio Superior de Música de Las Palmas de Gran Canaria para unirse a lo que sería la primera promoción de compositores formados de manera reglada en Las Palmas. Su envidiable talento y juventud venía sustentado por varios pilares bien asentados por su anterior maestro, nuestro admirado y recordado Francisco Brito Báez, ya que traía en la maleta una completa formación técnica básica, una vocación férrea hacia la creación musical y un sólido compromiso con su entorno. Características ambas, todas ellas, que tanto inculca como muestra Francisco Brito Báez y sus seguidores, sus sucesores, como es Laura. Fue una gran responsabilidad y también un placer para todos los que fuimos sus profesores a partir de ese momento. Y quiero citar especialmente a Javier Sogby, una figura sin la que no se puede entender tampoco la composición de nuestra isla. Y como digo, fue una gran responsabilidad y un placer intentar cultivar estas dotes. A partir del fin de sus estudios en el conservatorio hemos asistido a su trayectoria brillante, desde la necesidad inicial de buscar una abstracción que nunca fue en ella técnica árida, pasó a la paulatina necesidad de autoexpresión íntima y de voluntad de comunicación con el intérprete muy especialmente y también con el oyente. Y estos dos polos son aquellos entre los que oscila su creación actual, junto a su más reciente compromiso con su condición de mujer creadora, del que da fe la obra que escucharemos a continuación. A lo largo de este camino viene dejando un catálogo de obras amplio, variado y digno de estudio, conocimiento y disfrute, y lo que le queda. En Ni Neu, obra para trío de clarinete, violonchelo y piano de 2018, Laura, haciendo gala de su lenguaje más expresivo, rinde homenaje a todas las mujeres luchadoras. En concreto, el título Yo misma, en euskera, está tomado del poemario homónimo de la poeta vasca Ima Arroyo, amiga nuestra también personal, que fue escrito durante su lucha felizmente victoriosa contra el cáncer. Por otro lado, la obra también nace de Alone, una obra para violín solo de 2014 que está inspirada en el siguiente texto de Pablo Dors. A la hora de la verdad estamos solos, mirando al vacío. Cuando a esas profundidades donde late la sabiduría, escuchando el silencio interior. Lo he dicho mal, perdón, lo voy a repetir porque merece la pena. A la hora de la verdad estamos solos, mirando al vacío, bajando a esas profundidades donde late la sabiduría, escuchando el silencio interior. La tercera fuente de inspiración de esta obra es un motivo musical que viene de la obra Vieja oración budista de la compositora francesa y también ejemplo de mujer compositora y luchadora Lili Boulanger, que vamos a oír en interpretación de Diego. Este motivo diseña un intervalo de cuarta aumentada o tritono, cargado históricamente de connotaciones de tensión interna y lamento. Laura lo inserta en una obra que hace un uso muy personal del lenguaje modal, desde el hermoso solo inicial de clarinete al que pronto se incorporan los otros dos instrumentos. En el momento en el que el violín toma protagonismo, aparece la cita del motivo de Lili Boulanger. A partir de ahí se desarrolla un hermoso diálogo a tres que espero que disfruten.
Armando Alfonso es una figura capital de la música del siglo XX en Tenerife, sin la cual la actual y estupenda generación de compositores no podría entenderse. Es poseedor de una formación musical excepcional, ya nos lo ha explicado también Isabel antes, que se fraguó tanto en el entorno familiar, a través de su padre, el pianista Javier Alfonso, concertista y catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, como también en sus estudios en Madrid y la importantísima etapa formativa como compositor y director que tuvo en París y en Italia a finales de los años 50. Fue aquel un momento histórico crucial para entender la evolución del arte musical durante la primera mitad del siglo XX en los albores de lo que sería la revolución vanguardista posterior. Armado de tan excepcional bagaje, realiza una insustituible labor de formación académica, humana y humanística de generaciones de intérpretes y sobre todo compositores tinerfeños, en las materias de la armonía, el contrapunto, el análisis y la composición. Valgan como demostración de esta importante labor las muy sentidas palabras que pronunció el pianista Javier Negrín en el acto que nuestra corporación celebró el pasado 19 de noviembre y en el que se presentó el merecidísimo volumen Armando Alfonso, Obras Escogidas, en el que, por cierto, se pudo escuchar ya esta obra en la interpretación de Javier Negrín e Irina Peña, y que pueden también recuperar, si así lo desean, en nuestro canal de YouTube. La pieza lírica de 2013 a la que nos referimos, que está dedicada a Asia, es una buena muestra de un estilo que sin duda toma como referencia el color de la música francesa, llevada a un terreno inevitablemente personal. Lírico es el adjetivo que adorna el título y es sin duda la cualidad que más resalta en la pieza. Lo lírico pone el calor y la emotividad de la línea melódica en primer plano y condiciona a la forma, la armonía, la estructura y las texturas. En este caso, lo lírico está ligado a la voz de un violín magníficamente escrito, con pleno dominio del recurso principal, o sea, la voz suprema de la melodía, que ha llevado a este instrumento a ser el primero entre todos los componentes de la orquesta. Curiosamente, el arranque de esta pieza desgrana un motivo análogo al del comienzo de la obra de Laura Vega, que acabamos de escuchar, un motivo que desciende hacia el tritono y que protagoniza algunos de los momentos más delicados de la obra. No es necesario aparato teórico ni analítico alguno para admirar el desarrollo melódico de la obra con estupendas progresiones hacia sucesivos clímax. Pero lo que solo reconoce el experto es que la melodía no es nada sin el soporte que le proporciona el piano, tanto en una armonía sin duda afrancesada, dicho esto en el mejor sentido de la palabra, como en un soporte de textura que sabe reforzar, complementar o contemplar desde la distancia a la línea melódica cuando es necesario. Una obra sin duda para el disfrute de los sentidos.
Díaz Jerez es un compositor singular en el panorama de los creadores canarios al sumar tres características esenciales que desarrolla en alto grado. Es al mismo tiempo un compositor muy completo y con un gran dominio del lenguaje. También un pianista consumado en todo tipo de repertorio y muy especialmente en el dominio de los recursos actuales del piano. Y además es un gran experto en programación informática y matemáticas. Aplica esta extraordinaria combinación de capacidades a la composición e interpretación de su propia música, con el, para nosotros, supremo logro de su magna obra, Los Metaludios, que nosotros no dudamos en comparar, salvando distancias históricas y estilísticas, con la Iberia de Albéniz. En efecto, se trata de una colección de piezas virtuosísticas para piano, ya va por el cuarto volumen, en los que combina su sabiduría en los tres campos anteriormente mencionados. En muchos momentos de los metaludios se elevan los recursos técnicos del virtuosismo instrumental y del uso de fórmulas matemáticas como generadoras de ideas y desarrollos compositivos a un nuevo nivel, a través de una decidida voluntad autoexpresiva y un conocimiento enciclopédico del repertorio pianístico actual. Es, sin duda, una contribución excepcional al repertorio pianístico que merece el aprecio que le profesan grandes intérpretes y aún más. En las propias manos de nuestro pianista compositor, cada uno de los metaludios es un acontecimiento
y por ello nos alegramos sobremanera de contar con una de las últimas muestras de la colección. En este caso, como en muchos otros, el L-System utiliza procedimientos tomados de las matemáticas más avanzadas en su proceso de composición. Nos cuesta a Gustavo que, cito, los L-Systems, abreviatura de Lindenmayer Systems, son gramáticas formales que pueden usarse para modelar la morfología de varios organismos, en particular las plantas. Un alfabeto y un conjunto de reglas de producción crean cadenas que luego se traducen en estructuras de diferentes tipos. En este metaludio, nos sigue contando, he usado un modelo de L-System de una planta en la que la cadena resultante se traduce en estructuras musicales, altura de sonido, ritmo, etc. Estas estructuras son la materia prima musical a partir de la cual se constituye la pieza. Fin de la cita. Esto en ningún momento anula el control del compositor sobre la materia sonora. Gustavo siempre hace hablar a sus fórmulas matemáticas según su voluntad expresiva. En este caso, las secuencias generadas a partir de una nota mi engendran secuencias que suenan rítmicamente con referencias cuasi jazzísticas reconocidas por el autor en las propias acotaciones de la obra, y estas referencias cuasi jazzísticas, salvando una vez más siglos de distancia, nos recuerdan aquel mágico movimiento de la sonata Opus 111, en el que la inercia generada por el proceso de variación constante llevan a Beethoven casi a inventar el swing con 100 años de antelación. A partir de ese arranque rítmico, como decimos, casi jazzístico, la obra crece como la planta en la que se basa hasta momentos etéreos de agudos y desciende hacia el grave final.
al tocarme la responsabilidad de comentar este programa, del que forma parte mi último estreno, permítanme que dedique estos últimos minutos a explicar el propósito, génesis y circunstancias de la obra, absteniéndome a comentar su resultado. Las contravariaciones sobre Tres Morillas me enamoran en Jaén, o abreviadamente Contravariaciones 3M, nacen en primer lugar de la sana envidia. Cuando Ernesto Mateo, otro gran compositor de la penúltima jornada, me dijo que estaba escribiendo unas variaciones sobre esta melodía del cancionero de Palacio para el trío Rodó, no pude resistir el impulso de proponer hacer lo mismo. Y es que esta melodía es uno de los leitmotivs de mi trayectoria. Haré un poquito de historia. De pequeño, yo era muy ratón de biblioteca y entre mis muchas lecturas se incluyeron, como no, Las Mil y una Noches, en una preciosa edición en papel Biblia. Entre los pasajes que más cautivaron a aquel adolescente está una historieta que se atribuye a Harun al-Rashid. En ella, tres muchachas se disputan el favor del califa Harun al-Rashid en una escena de piscina y solo triunfa una de ellas, quedando las otras desmaídas y con las colores perdidas. Es un poco más, si quieren leerlo, es un poquito más pícaro que eso que estoy diciendo, pero bueno. Juan Rivera descubrió la relación entre este atractivo pasaje y el villancico con estructura de Schegel, Tres Morillas me enamoran en Jaén, un poema de tema fronterizo en clave erótica, propio del roce entre culturas de nuestros siglos XV-XVI. Es el número 24 del cancionero y de autor anónimo. El término Schegel, propio de la métrica popular hispanoárabe, es un poema formado por uno o dos versos iniciales que componen el estribillo y un número variable de estrofas. Cada estrofa está formada por tres versos de rima igual, a, seguido de un último verso, la vuelta, que rima con el estribillo. Sería: Tres morillas me enamoran en Jaén, Aisha, Fátima y Marién. Tres morillas tan garridas iban a coger olivas y hallaban las cogidas en Jaén, Aisha y Fátima y Marién. Y hallaban las cogidas y tornaban desmaídas y las colores perdidas en Jaén, Aisha y Fátima y Marién. Tres moricas tan lozanas iban a coger manzanas a Jaén, Aisha y Fátima y Marién. Tanto las alusiones a las olivas y manzanas como el desmayo y palidez de las protagonistas dan fe del carácter erótico festivo de la tonada. Pues bien, aprendí esta canción durante mis estudios de pedagogía, cantándola a voces junto a un estupendo grupo de amigos, entre los que encontré a mi Morilla, a quien va dedicada la obra, y no hace falta dar más datos. La posibilidad de escribir sobre esta canción, además para un trío instrumental y uno compuesto precisamente por tres cabales candidatas a morillas, como son las integrantes del trío Rodó, prácticamente me obligó, como he explicado, a proponerme escribir una obra que hiciese pareja, de ahí el término contravariaciones, con las de Ernesto, a quien considero en algunos sentidos mi fiel escudero o viceversa. A lo mejor yo soy su fiel escudero. Como una cosa es el deseo y otra la realidad, no conseguí acabarla a tiempo, aunque no pierdo la esperanza de que algún día podamos reunir las dos obras. Por comentar brevemente mi acercamiento al tema de las morillas, diré que he seguido el tropo clásico según el cual uno se atiene, en primer lugar, con mayor cercanía al tema original, al principio de la obra, y luego se va alejando progresivamente en progresivas desconstrucciones en las sucesivas variaciones. Aunque están numeradas de 1 a 4, en realidad son más variaciones, ya que algunas combinan varias en una. Gracias a la iniciativa de la RACBA y a la idea de Guillermo García Alcalde de organizar este ciclo, y a falta de morillas, tenemos aquí estos morillos que han sido tan amables de trabajar la obra con muchísima profesionalidad y calidad artística. Espero que la disfruten tanto como yo he disfrutado componiéndola.
con esta intervención concluimos este segundo concierto, segunda conferencia-concierto organizada por esta Real Academia Canaria de Bellas Artes. Aprovechamos la ocasión para dar las gracias a todos los que lo han hecho posible, a quienes han trabajado desde la Academia, al equipo técnico, a los músicos, a todos, y especialmente a la Fundación Mafre Buen Arteme y al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que nos han ayudado para que este evento sea una realidad. Esperamos poder seguir organizando actividades similares desde esta sección de música de la Real Academia Canaria de Bellas Artes. Sin más, agradeciéndoles a todos el seguimiento a través de nuestro canal de YouTube, les dejamos hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.